Pastor Lorson. Amén. Gracias. Dios los bendiga, queridos hermanos, a todos. Esta noche vamos a ponernos de pie, ya que algunos se están poniendo de pie para orar y leer la escritura. Es un privilegio muy especial el poder juntos meditar en la palabra del Señor. Es una dicha el poder considerar la máxima autoridad en el universo, oír su voz y esperar que nuestra vida se ajuste a ese patrón divino. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de adorarte este día. Y hoy gracias por el privilegio que tenemos de meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones, nos redarguyas, nos guíes, nos enseñes, Señor, de tal manera que podamos ser vencedores en esta carrera espiritual. A ti el honor y la gloria, oh Dios eterno, por los méritos de nuestro gran Salvador Jesucristo, por quien te damos gracias. Digan amén. Amén. Aunque sea, digan amén, porque no los oí orar a ninguno. No sé cómo es que oran ustedes, pero muy en silencio. Vamos a leer la Biblia. Quisiera leerles del libro segundo de las Crónicas. Vamos a leer ahí. Libro segundo de las Crónicas. El capítulo número 32. El capítulo 14. Y capítulo 32, que dice de la manera siguiente: el versículo que leemos es el versículo 7, que dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Lo voy a leer una vez más, verso 7, dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Verso 8 dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dice: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Quisiéramos leer de este mismo libro segundo de las Crónicas, no solo el capítulo 14, sino que quisiera leer también de este mismo libro. Quisiéramos leer el capítulo 20 y luego el 14. Capítulo 20. Dice
la escritura, verso 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dice el verso 29: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Leemos ahora capítulo 14. El verso número 9, 14:9, y ahí vamos a detenernos. Dice: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Lo voy a repetir, verso 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes. Digan gloria a Dios, pues. ¿No se alegra? Última porción por sí. Solo último, un versículo nada más que voy a leer de Hebreos. Muy conocido, Hebreos 11. No, Hebreos 12. Vamos a leer el primer versículo de Hebreos, capítulo número 12. Hebreos capítulo 12, el primer versículo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Hemos leído esta escritura del capítulo 14 y también del capítulo 20. Luego leímos también el capítulo de Segunda de Crónicas 34. Y finalmente hemos leído el capítulo número 12 del libro de los Hebreos. Si ustedes pusieron atención a la lectura, que sin duda lo hicieron, podemos encontrar fácilmente más o menos de qué es lo que narra cada una de estas descripciones que en la Biblia encontramos. Y aquí, aunque se habla de un tema, yo diría básico y elemental en la vida cristiana, tenemos que abordarlo para
fortalecer nuestra vida y mantenernos firmes en la vocación que hemos recibido de parte del Señor. Diría esta noche que vamos a considerar el hecho de mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en la fe. Quisiera en primer lugar señalar un hecho que es un hecho muy interesante, básico y determinante, y es necesario conocerlo, que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, somos de la familia de la fe. Nosotros no hemos ingresado a la familia cristiana o al pueblo de Dios mediante ningún otro vehículo o medio. El único medio de Dios para ingresar a la relación con Dios es la fe. Dice la Biblia, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y luego analizan que precisamente por la fe ha sido que el hombre tuvo la oportunidad de ingresar a la familia de Dios y a los valores sagrados. Tal vez cuando uno lee el Antiguo Testamento y nota una serie de sacrificios y de ropajes y todo eso que la Biblia describe, uno podría llegar a pensar que tal vez el asunto de la vida espiritual o de la vida cristiana es un asunto de ritual, de ceremonial y todo eso. Y a veces uno se equivoca pensando que precisamente así es el camino de Dios y que podríamos nosotros de alguna manera ingresar y practicar o hacer cualquier cosa y pensar que obtendremos el beneficio divino o que vamos a agradar a Dios. Pero el camino de Dios y el sendero de Dios y el ser parte de la familia está exclusivamente delegado a aquellos que a través de la fe se acercan a Dios. Dice la Escritura, tal vez lo recordarán, a ver quién se lo sabe, se lo voy a preguntar o lo voy a mencionar para ver si ustedes lo saben. Pero dice que el que a Dios se allega es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿En dónde está eso? ¿No saben? Se sabe en el versículo y no se sabe dónde está. Quizás ustedes han de haber entrado por otro lado. No sé si han leído el libro del Progreso del Peregrino. ¿Alguien lo ha leído? ¿El Progreso del Peregrino? No. Es de los libros más escritos cristianamente hablando después de la Biblia. Y es el libro más traducido y el libro más distribuido después de la Biblia en el marco cristiano. Pero el libro del Progreso del Peregrino habla precisamente de esto, de la imposibilidad de ingresar al camino de Dios por otra puerta, por otro sendero que no sea el sendero de la fe. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, encontramos la misma verdad repetida una y otra y otra y otra y otra vez, para que nosotros nos afirmemos en la fe y que a través de la fe podamos hacer reales los beneficios divinos para nosotros y podamos como redescubrir un mundo espiritual de gloria que de otra manera está vedado. Es decir, nadie puede acercarse a Dios si no es por la fe. Nadie puede recibir beneficios de Dios si no es por la fe. Nadie puede triunfar si no es por la fe. Es decir, que uno puede pensar que hay una serie de puertas que lo lleven a Dios, pero no lo hay.
El justo, como el que dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. ¿En dónde está eso? Realmente los cristianos de hoy somos raros, ¿verdad? Parecen rezadores. Pero encontramos en la Biblia que precisamente el justo por la fe vivirá. Y dice la Biblia que si se vuelve no agradará mi alma. Es decir, que no hay otro sendero, otra manera de poder no solamente allegarse a Dios, sino obtener de Dios los beneficios y tampoco poder mantenerse firme. Inclusive la fe es precisamente lo que nos sostiene y nos sostendrá en este caminar, en este recorrido por la vida. Lo que leí esta tarde habla de básicamente las primeras lecturas, el 14, luego el 20 y el 30 y 32, hablan de 3 reyes: Asa, Josafat, Ezequías. De entre los reyes más destacados de Judá, los reyes más destacados de Judá, está David, está sin duda Salomón, está Josafat, está Ezequías, está Josías, está Asa. 6 o 7 reyes de los más destacados. Dice la Biblia de Ezequías. ¿Saben qué dice la Biblia de Ezequías? No hubo otro rey ni antes de él ni después de él que se consagrara a Dios como lo hizo Ezequías. Y en el caso de Josías dice lo mismo. No hubo otro rey como él. En el caso de David dice: no hubo otro rey que tuviera el corazón como el corazón de David. Cuando uno lee estos hombres y estas historias, lo único que uno puede aprender es a desenvolverse dentro del marco de la fe. Si nosotros emergemos, nacemos de la fe y somos herederos por la fe y vivimos en la fe de Cristo, entonces nosotros tenemos que aprender a afianzarnos en ella. La fe es certeza, es convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción de lo que no se ve. Es certeza y convicción en la verdad de Dios, en su palabra. Certeza y convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción de lo que se espera. Certeza y convicción en lo que Dios ha hablado. Pero eso realmente para los terrícolas es difícil. ¿Ustedes son terrícolas? ¿Son nacidos de Dios? ¿Son seres engendrados de Dios? Pero para la mayoría de los mortales y de los que vivimos en esta tierra, ha sido difícil no solo asimilar el concepto de la fe, sino también vivir en ella, caminar en ella, esperar absolutamente en el poder, en la sabiduría y en la gloria de ese Dios. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, se da una lista de hombres que se le llama, en la Biblia se le llama los héroes de la fe. Y en efecto, así como estos reyes que mencioné, fueron hombres que de verdad asombran en su fe. Probablemente como aquella mujer viuda a la cual fue llevado Elías, o como aquel hombre que era leproso llamado Naamán, que también fue sanado cuando fue a donde Eliseo. Narraciones extraordinarias de hombres y mujeres que como que salen de una dimensión
una dimensión humana y se elevan hasta la dimensión de la fe, la dimensión del Espíritu. Cuando la Biblia habla en Romanos, cuando Pablo está hablando de lo que es el Evangelio, Pablo dice que el Evangelio es precisamente una operación de Espíritu, pero es una operación de Espíritu a través de la fe. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, también les hace ver que la vida espiritual es asunto de fe, asunto de Espíritu. Nosotros hemos asociado la vida cristiana generalmente con lo que se ve y lo que se palpa. Pero cuando nosotros podemos elevarnos de ese nivel y percibir los valores de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios, entonces nosotros podremos, como dice la Escritura, elevarnos como las águilas, saltar muros, hacer prodigios y maravillas ¿mediante qué? La fe. Digan fuerte, fe. Métanle un codazo al que tienen al lado, fe. No es cierto, no es cierto. Pero mediante la fe es que nosotros llegamos al perdón de nuestros pecados. Por la fe llegamos a tener una vida nueva. Por la fe tenemos gozo, paz. Por la fe esperamos a Cristo que vendrá en las nubes. Es decir, que por la fe nuestra vida está muerta igual que Abraham. Por la fe caminó, salió, caminó, esperó. Por la fe Isaac, y por la fe Jacob, y todos los hombres del pasado, por la fe. Hebreos 11 dice: por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, recibieron a resurrección sus hijos. Todo fue la fe. Hay gente aún creyente o media creyente, que dice: así hay que creer, pero también a Dios rogando y con el mazo dando, dice. Es decir, que creen que a Dios hay que ayudarlo. Creen que a Dios hay que ayudarlo porque a veces se le va el compromiso que tiene de cuidar, de amparar a su pueblo. Y uno llega a pensar que con esa forma de razonar de los hombres que se han infiltrado dentro de la iglesia, entonces nosotros tenemos un cristianismo algo así como desteñido, o un cristianismo que ha perdido su esencia, porque hemos dejado de absolutamente confiar en Dios. Cuando nosotros encontramos estas porciones de la Biblia, y principalmente voy a referir la última, la del reinado de Ezequías, que la Escritura lo señala precisamente en el capítulo que leímos desde el 30, 31, 32. Pero que la Biblia habla no solo de Ezequías, sino de David y de Asa y de Josafat y de Ezequías, como hombres que en realidad enfrentaron un mundo totalmente acrecentado, que para ellos era prácticamente imposible triunfar. Cuando yo leí que Asa se enfrentó a 1 millón, o un ejército contrario que tenía 1 millón de soldados, uno dice: no es posible. Caminando hubieran destruido a Judá. Y cuando uno lee de que las naciones se juntaron para invadir a Judá, en los días de Josafat, o en los días de Asa, o en los días de Ezequías, o cuando el gigante amenaza a Israel en los días de David, uno puede pensar solamente que verdaderamente qué fue lo que ocurrió ahí.
Y cuando uno lee, se da cuenta que estos hombres, a pesar de tener ejército o de tener capacidades militares, si ustedes quieren, confiaron absolutamente en Dios. Y aunque este tema es elemental para la vida de los creyentes, porque hemos oído de fe desde que iniciamos la carrera espiritual, no está de más recordarnos siempre que la fe es y debe de ser nuestro sostén. Debe ser nuestra piedra de fundamento en la vida. Les hago una pregunta, solo un paréntesis. ¿Son cristianos hace cuánto tiempo? ¿Ya tienen algún tiempo de ser cristianos? Contesten, sí, no, tal vez. No, yo es primera vez que vengo aquí. Ya tienen tiempo de ser cristianos. Algunos ya los conozco hace algunos días. Pero la pregunta es esta: ¿su vida es una vida de fe? ¿O es una vida que ya automáticamente responde al mecanismo social y al mecanismo humano? Al mecanismo humano. ¿Seremos nosotros como en los días de Esther? ¿Alguien ha leído el libro de Esther? Levanten la mano. Gracias. Nadie. Uno allá atrás. 1-0. En los días del libro de Esther dice la Biblia que un enemigo del pueblo de Israel llegó a hablar con el rey y le dijo al rey estas palabras muy conocidas: hay en tu reino, en tus provincias, hay un pueblo diseminado entre ellos que no guarda tus leyes, no guarda tus ordenanzas. Ellos tienen otras ordenanzas. Se refería a Israel, que Israel no caminaba de acuerdo a la mecánica o a la forma humana de caminar en la tierra, sino que ellos tenían valores más elevados que estaban dirigidos por el mismo Dios de los cielos. Ustedes saben que lo que propuso y lo que se propuso en esa oportunidad, que este hombre Amán, cuando fue a hablar ante el rey, ¿saben qué fue lo que se propuso? Que se exterminara a ese pueblo, que se exterminara, tipo Hitler, para los que están más actualizados con la Segunda Guerra Mundial, pero en un exterminio. Eso fue lo que se propuso. ¿Y por qué se propuso eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no eran como los demás. Porque ellos eran un pueblo de leyes, órdenes, dictamen diferente, convicciones distintas. Y ese pueblo, por supuesto, no fue exterminado ni en los días de Esther, ni en los días de Hitler, ni va a ser exterminada la iglesia jamás, porque el justo por la fe vivirá. Y no importa lo que hagan, y no importa cuántos enemigos se levanten, ejércitos, virus, enemigos, hombres, lo que sea, demonios, todo un día estará sujeto bajo los pies de aquellos que han creído en el Dios eterno. Aquí donde nos vemos nosotros, nos vemos todos corrientes. Ustedes hoy en la mañana hubieran venido, los que vinieron, pero Pablo trató a Timoteo para que se levantara en el ánimo y que no se mantuviera dentro de los márgenes de la vida humana, porque él había recibido espíritu no de temor, sino de dominio propio, de poder, de amor. Pero todo eso a través de la fe.
somos corrientes y nos vemos como los demás humanos. Nosotros en realidad somos distintos porque tenemos otro valor, que es la fe. Y cuando el pueblo de Israel, para tocar a los reyes estos que hemos leído, se pretendía invadirles a ellos, derrotarles a ellos, nunca pudieron, jamás pudieron, porque ellos estaban anclados en la verdad eterna de Dios. Algunos de los versículos que leí esta tarde, como lo que dijo Ezequías: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear por nosotros. O como lo que dijo Asa. Asa, cuando se lee en el libro de los reyes, no aquí en el libro de las crónicas, Asa, ¿sabe qué dijo? En nosotros no hay fuerza. Y aquí en el libro de las crónicas dice: para ti, oh Dios, es fácil dar ayuda al que tiene fuerza como al que no tiene. Es decir, que ellos estaban basados en la fe. Ellos estaban absolutamente basados en la fe. Me gusta cuando salieron a la guerra con Josafat. Dice que Josafat se levantó y cuando iba saliendo el ejército les gritaba: oiga, no teman, crean a Dios y crean a sus profetas y seréis prosperados. A nosotros nos cuesta este asunto de dar oídos a la verdad única de Dios. Y nos cuesta porque nosotros tenemos ojos, y esos ojos como que nos traicionan para ver lo que no debemos, es decir, lo que nos debilita en lugar de fortalecernos. Tenemos oídos y no damos oídos a la verdad de Dios, sino damos oídos a los paganos. Y entonces, cuando uno da oídos a los paganos, uno se debilita. No sé si ustedes ven noticias. Hay gente que solo pasa viendo noticias. Y no es que sea aburrido, pero es insoportable. Porque todos estos impíos, como ellos se están dirigiendo a los terrícolas, no a nosotros. Entonces les meten el miedo, les dicen aquí, les dicen allá. Y entonces todos los hermanos que están ahí empiezan es grave la situación, ¿verdad? Está muy difícil, ¿verdad? Y empiezan hasta a sentir los síntomas que no tienen. Se vuelven hipocondríacos. Es decir, que empiezan a vivir lo que no deben de vivir, porque no es nuestra. La situación que se vive allá afuera no es nuestra. Nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, manada pequeña, no temáis. Al Padre le ha placido daros el reino. Y no por obras para que nadie se gloríe, sino sencillamente por la gracia de Dios, que puso sus ojos sobre nosotros. Cuando uno lee esta porción de Ezequías, es extraordinaria porque dice la Biblia que este Sennacherib vino para invadir al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que llegó, como era muy poderoso, llegó a donde estaba el pueblo de Dios. Y el rey Ezequías había mandado a 4 cancilleres para hablar con él antes de que hiciera cualquier movimiento. Y entonces llegó este enviado y le dice a los cancilleres enviados por el rey, le dice: ¿cuál es esa confianza que ustedes tienen? No hay, oigan esto pues, no hay ejército en la tierra, ni nación en la tierra que haya podido hacerle frente a Sennacherib. Se lo voy a repetir. Les dice el enviado, el hombre que había enviado Sennacherib, le dice: no hay tierra, no hay ejército
que haya sido capaz de detener la invasión del rey de Asiria. Todo eso, ¿qué era? ¿Qué era? ¿O qué pretendía? Amedrentar, 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 meter temor, meter miedo en la vida de los hombres de Dios. Entonces uno de ellos, el canciller, le dijo: ¿sabes qué? Ya no nos hables en arameo, o háblanos en arameo, no hables en la lengua judaica, porque ahí en la pared estaban todos los soldados israelitas viendo. Háblanos en tu lengua, no nos hables en la lengua judaica. Y viene el hombre y dice: no, yo no he venido acá solo, Jehová me envió a destruirlos a ustedes, y les voy a dar una tierra como la vuestra. Óiganlo bien todos. No solo amedrentaba a los cancilleres, amedrentaba al ejército, y finalmente dice: ¿y saben qué? Ese es su rey Ezequías, no sirve para nada, porque él fue el que quebró la estatua aquella, la culebra que hizo Moisés, la quebró. Es decir, que este hombre, estos invasores, no solamente blasfemaban contra el rey, sino blasfemaban contra Dios. Hicieron unas cartas, además de la blasfemia, hicieron unas cartas contra el pueblo de Dios, amedrentándolos, atemorizándolos y haciéndoles ver que no podrían prevalecer bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia podrían prevalecer ante el rey que los invadía. Dice la Biblia, y aquí voy a terminar ya. Estos 4 cancilleres van donde el rey Ezequías y le dicen: rey, hoy es un día de tragedia, porque nos van a invadir y no hay manera de quitarnos esto. Y es aquí donde el rey Ezequías, con razón la Biblia dice, no hubo antes ni después de él otro rey que se convirtiera a Dios como lo hizo él. Ezequías va a donde el profeta Isaías y le lleva las cartas de blasfemia que había escrito Sennacherib. Y dice la Biblia que fueron delante de Dios Isaías y Ezequías. Y Dios respondió en medio del temor que aquellos estaban sintiendo. Dios respondió y dijo: no entrará en esta ciudad, no construirá baluartes, ni entrará en esta ciudad. Oirá rumor y se volverá a su tierra. Dice la Biblia que esa misma noche salió un ángel de Jehová y mató 187,000 de los ejércitos enemigos. Ahora pueden decir gloria a Dios. Es decir, que ¿cuál era el miedo entonces? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedó? En nada. No había razón. Cuando se procedió en la fe y se llevan las cartas y se pone delante de Dios y se le dice: Señor, mira al invasor, mira lo que está haciendo, mira cómo blasfeman contra ti. En nosotros no hay fuerza. La que da luz no tiene fuerza. La que da luz no tiene fuerza. Y el Señor contestó y destruyó al enemigo. En los días de Asa, ¿cómo es que dice el versículo que leímos? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Sin leerlo, ¿quién se recuerda? Capítulo que leímos del 14 de Asa, del rey Asa. ¿Qué dice? Cuando fueron a la guerra. No creo que no se les quede, hermanos. Ya se imaginan al salir de acá, que empiezan a hablar por teléfono, que empiezan los problemas, que se van a recordar de la Biblia.
Ustedes tienen que grabarse la Biblia, estudiarla. Porque cuando estén solos, ¿quién nos va a librar? Si Dios no nos libra y si Dios no nos habla por su palabra, nosotros estamos expuestos a que la mala información del sistema nos doblegue, nos invada, y pensemos nosotros que es necesario reaccionar, no de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a cómo la manera humana reacciona. Para los que se les olvidó, o ya lo encontraron, o ustedes son muy tímidos o muy callados, o qué diablos. Pero lo que la Biblia dice es que y Jehová deshizo al enemigo. Diga gloria a Dios, pues, hombre. Jehová deshizo al enemigo. Ustedes son raros, realmente son raros, son muy sospechosos. Sí, así, más de gloria a Dios. Como si no fueran parte de la victoria de la fe. Ya me imagino cómo viven en su casa. Ya me imagino que hablan, que conversan en la mesa. Todo ha de ser dolor, tragedia y miseria. Llega uno, ¿cómo te ves? Mal. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo amaneces? Ay, con gran dolor. ¿Y trajiste las pastillas? No. Es decir, ¿y pudiste dormir? No dormí nada. Es decir, que han de ser una desgracia total. Es decir, porque nos habituamos al esquema humano, natural. Nosotros no somos, ¿cómo es que dice el apóstol a los tesalonicenses? Capítulo 4, dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Yo no soy como esos. Usted no es como los que no tienen esperanza. Usted está en un nivel de fe, en un nivel por el cual puede penetrar a la gloria eterna. Usted tiene la capacidad y la gracia para llegar hasta el lugar santísimo y poder mover la mano de Dios. Es algo extraordinario el vivir en la fe. Entonces, cuando ustedes leen la Biblia, ¿qué es lo que ven? Cuando ustedes leen la Biblia, ¿qué ven ahí? ¿Qué es lo que ven? Un montón de letras, aburrido. Dice, qué montón de letras y qué largo este libro de Isaías. Dice, uy. O cuando leen el libro de los números, dice, y fulano engendró a fulano, y después fueron 12.400, 420.000 de la tribu de no sé cuándo. Ay, qué aburrido este montón de números. ¿Qué es lo que miran cuando leen la Biblia? O cuando vienen a oír el mensaje, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que oyen? Por eso es que el apóstol Pablo, y permítanme introducirlo en este momento, pero el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿qué hay cuando juntáis? Hay profecía, hay lengua, hay revelación. Lo que está Pablo hablando es que hay un nivel superior en el cual nosotros debiéramos de desenvolvernos, y no en el nivel de la carne, en el nivel humano, porque el nivel humano no es capaz de producir absolutamente nada. Por eso cuando se lee la Biblia y se encuentra con Asa, con Josafat, con David, hermanos, con Ezequías, con Josías, uno lo que admira es el nivel tan extraordinario de fe en el cual ellos se desenvolvían. Y cuando uno ve el Nuevo Testamento y ve el Evangelio, es bien interesante. El Señor está frente a la multitud. Oigan esto, es muy conocido. Y entonces llegan los discípulos y le dicen, maestro, ya es tarde, despacha a la gente para que se vayan, porque aquí no hay nada abierto, todo está cerrado. Y el Señor les dice, dadles vosotros de comer.
que nosotros debemos de comer a la multitud. ¿De dónde? Es decir, que ellos siempre andaban con el pecho a nivel de piso. Y cuando el Señor les dice, dale vosotros de comer, dice que nosotros ni 200 denarios alcanzarían para darle a esta multitud. Entonces el Señor le dice, mire, les voy a enseñar, siéntense todos, siéntense. Y los sienta todos. Y después de haberles sentado, empieza a partir el pan y se lo da a los discípulos para que los discípulos se lo den a la gente y se dieran cuenta que para el que cree todo es posible. Y ese no fue el único. Comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Al ratito, otra vez. Hay solo 7 panes y la multitud frente a ellos. Y otra vez, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y acababan de hartarse de los 5,000, de los 5 panes, acababan de hartarse. Todavía las canastas las andaban llenas, porque sobraron 12 canastas, una para cada discípulo, por incrédulos. Y ahora otra vez. ¿Y qué vamos a hacer? Es decir, que nosotros somos así, ya tocamos el cielo y empezamos otra vez a descender y a descender y a descender, y nos desenvolvemos en el nivel humano. Y creemos que 1,000,000 de soldados nos va a arrasar. Y creemos que una plaga nos va a matar. Y creemos que una deuda no la podemos enfrentar. Y pensamos que el mundo nos va a absorber y nosotros jamás conquistaremos las naciones para Cristo. Es decir, que pensamos de una manera contraria a la verdad de Dios. Entonces el Señor otra vez, siéntense. ¿Ustedes creen que el Señor era dulce? No. Dice la Biblia que un día se pasó una noche haciendo un látigo, capítulo 2 de San Juan. Se pasó haciendo un látigo toda la noche. Él lo hizo. Y en la mañana llegó con el látigo. Aquí está. Hola, ¿cómo están? Y de pronto lo sacó. Es decir, que el Señor en su carácter, tratando de elevar el espíritu y el nivel de fe de la gente, dijo, siéntense. Y entonces comieron todos, 4,000 hombres con 7 panes. ¿Eso es posible o no? No es posible. Humanamente no. Pero para el que cree, díganlo conmigo, para el que cree, fuerte. Para el que cree, todo le es posible. Le deberían de gritar al que tienen al lado. Y aquí termino. Entonces se suben en la barca, cruzan el lago y llegan al otro lado. Cuando llegan al otro lado le dice, ¿saben qué? Discípulos amados, guardaos de la levadura de los fariseos. Y entonces los discípulos dicen, esto nos dice porque no trajimos pan. Se acababan de rehartar. Y ahora ya estaban otra vez en el nivel de la tierra. Qué difícil es para nosotros mantenernos en la fe. Y aunque es un tema elemental que nos llevó a la salvación y nos llevó al perdón de nuestros pecados, y nos llevó a abrir los ojos del Espíritu, y nos llevó a la convicción de nuestra herencia eterna, sin embargo movilizarnos en ella, mantenernos en ella, pareciera que es difícil. El Señor les dijo, ¿qué dicen? Y el Señor les dijo, ¿no se acuerdan de los 5 panes? ¿Cuántas cestas recogieron? Y ellos dicen, 12. Y entonces, ¿y de los 7 panes cuántas recogieron? Es decir que parecía difícil que el discipulado pudiera navegar
en la dimensión de la fe. Cuando el Señor llegó a los discípulos y estaba aquel hombre que había traído un endemoniado, su hijo tenía demonios, y los discípulos no pudieron sacar el demonio, y el Señor ya les había dado autoridad para echar fuera demonios y ellos no pudieron sacar el demonio. Entonces el Señor les dijo, cuando ellos le preguntaron, maestro, ¿y nosotros por qué no pudimos echar fuera el demonio? Entonces les dijo, por vuestra incredulidad, por vuestra falta de fe, y porque este género tiene que salir con oración y ayuno. Es decir, que nosotros tenemos un potencial extraordinario. Tenemos un potencial único en la fe. Solo repito dos cosas más y ya no sigo. Pero dice la Biblia que el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto. ¿Se recuerdan? Y dice la Biblia, el capítulo 8 del Deuteronomio, que los llevó por el desierto para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En otras palabras, ¿para qué lo llevó? ¿Para qué? ¿Para qué lo llevó por el desierto? Para enseñarles a depender de Dios. Para llevarlos a depender de Dios por la fe. Para enseñarles a depender de Dios por la fe. Por eso lo llevó por el desierto. No había agua, no había recursos, no había agricultura, no había nada. Entonces ahora, ¿de quién debían de depender si no había nada? De Dios. Pero era para enseñarles la dimensión en la cual ellos habrían de desenvolverse. Cuando nosotros pensamos en eso, pensamos en lo mismo, que es la dimensión en la cual nosotros debemos de desenvolvernos como hijos de Dios. Yo tengo muchos amigos que son pastores y también he visto llegar muchos hombres jóvenes a la iglesia y luego se convierten en pastores. Pero es una tarea aún en ministros casi interminable de hacerles ver que el justo por la fe vivirá. Hacerles ver que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, enseñarles que es por fe, no por vista. Es por fe, no por vista. Es por fe, no por vista. Es por fe, es por fe, es por fe. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Y nos tenemos que desenvolver en la ambigüedad de lo terrenal y de lo espiritual, supuestamente. Y cuando hay una crisis, recurrimos antes de ir a Dios en oración y en ayuno y por medio de la fe, recurrimos antes. ¿A dónde recurrimos antes? ¿A dónde? A lo humano, porque estamos mal criados, mal educados en el terreno de Dios. Cuando ustedes tengan alguna su situación, solo enciérrense en la casa, pónganse de rodillas 10 días sin comer y orando todos los 10 días, van a ver que inmediatamente se les resuelve. No 10, mucho les dije, ¿verdad? Un día, mediodía pues,
Es que hay hermanos que le da que ayunar. Dicen, es que a mí me duele la cabeza, hermano. Nomás empiezo a ayunar, me duele la cabeza. Claro, si se harta mañana, tarde y noche. No está educado en la fe. No está educado en los niveles y dimensiones de Dios, sino que está educado en el formato humano. Y entonces por eso Ezequías, Asa, Josafat, David, con sus frases célebres, nos dejan a nosotros una lección extraordinaria de fe. Cuando el ejército, en el caso de David, quería pelear, inmediatamente David surge con una honda, una piedra, sin instrumentos humanos, para vencer al enemigo. Cuando viene 1.000.000 de soldados contra, inmediatamente Jehová deshizo a los enemigos. Cuando en los días de Ezequías, un ángel, en los días de Jacob en la cárcel, capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que un ángel va a la cárcel y saca a Pedro. ¿Ustedes han visto algún ángel alguna vez? ¿O alguien se llama Ángel aquí presente? ¿Alguien se llama Ángel? ¿O Ángela? Bueno, ustedes no contestan nada. Pero eso es lo único que conocemos de los ángeles. A don Angelito, así se llama el que va a cortar la grama ahí, por allá. Es el único ángel que usted conoce, y yo. Y doña Ángela, o la hermana Ángela, que jamás ha volado y que jamás ha abierto una cárcel. ¿Por qué? Porque nuestros niveles son niveles muy bajos. Cuando la fe nos llevó a Abraham, lo llevó a Dios y lo llevó a bendecir el mundo y bendecir la familia de la tierra por la fe. La fe nos hace gigantes, teniendo, y así dice el versículo que leímos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, verso 1 del capítulo 12 de Hebreos. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta y despojémonos, oiga lo que dice, despojémonos de todo peso, porque para caminar, vivir en la fe, uno siente que es imposible porque tiene mucha carga. Porque según parece humanamente es más fácil actuar en la carne, vengarse, agredir, demandar, atacar. Aparentemente es más fácil, pero en las dimensiones del evangelio es todo lo contrario. Entonces, teniendo tan grande nube de testigos desde Abraham hasta Malaquías y Juan, Cristo, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y que llegó el evangelio hasta nosotros, teniendo tan grande nube de testigos que vivieron por la fe, despojémonos entonces de todo peso y de todo, lo voy a decir de otra manera, como dice aquí, y todo otro peso de pecado, o lo voy a decir de otra manera, error, que nos lleva a depender de los hombres en lugar de poner nuestra mirada en Cristo, puestos los ojos, ¿cómo es que dice Hebreo? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el máximo ejemplo. Hermanos, nosotros no somos soldados de la fe, algo chuecos, pero somos. Es el momento para que nosotros retomemos nuestro nivel de fe, corramos con paciencia esa carrera, creyéndole a Dios.
En Dios, ¿cómo es que dice el Salmo? En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Creamos a Dios. La iglesia del Señor no está sola. El pueblo de Dios no está solo, sino tiene a su Dios por él. Con ellos está el brazo de carne. Con nosotros está el brazo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Digan amén. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, nos has introducido a una vida gloriosa de fe. Creer a ti y ver tu mano gloriosa sobre nuestras vidas. Señor, queremos esta tarde orar, pedir por cada una de tus hijas que ha estado atravesando situaciones difíciles. Que tu mano, Señor, sea sobre ella. Queremos pedirte por cada uno de tus hijos que ha estado pasando alguna situación difícil, que nos muestres tu gloria, Señor. Muéstrales el fruto de la fe. Muéstranos tu gloria. Familias, tus siervos que están afectados, enfermos, afligidos, familias atemorizadas por Sennacherib, familias atemorizadas por diversos ejércitos. Ayúdanos a anclarnos en la fe y a mantenernos ahí, firmes, esperando en tu misericordia. En el nombre de Jesús, rogamos, Señor, tu acción sobre cada vida. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no cantamos Tu fidelidad es grande? ¿La cantamos? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Fuerte ese aplauso, amén. Fuerte el aplauso a Dios. Dios es fiel, amén. Dios es fiel. Antes de que los diáconos pasen, por favor, quiero anunciarles de que mañana tenemos reunión de líderes. No se quede en casa, véngase. Mañana a las 7 de la tarde, pasen por favor, diáconos. Mañana a las 7, acompáñenos por favor, los líderes, pastores de zonas, su
supervisores. Y el que quiera venir, véngase. Véngase aquí a la reunión. Estamos estudiando el libro de Samuel. Así que véngase a gozarse con nosotros. Recuérdese, mañana a las 7 de la tarde. El pastor me mandó una nota, dile al pueblo que voy a estar pronto. Así que todas esas notas que lo manda uno, ya usted debe estar preparándose, amén, porque me estaba contando el hijo de él de que ya anda ahí impaciente, que ya quiere venir, ¿verdad? Así que eso ya nos da a nosotros alegría de que ya el varón ya se está recuperando, ya está caminando, ya está bien, amén. Oremos por todos los países. Pastor Sergio me estaba contando que la situación en El Salvador dice que es muy difícil. Me imagino que no solo en El Salvador, sino que en otros países. Dice que cuando él venía para el aeropuerto hay gente que tiene banderas blancas, y esas banderas cuando las están haciendo así, dice que es porque están pidiendo comida. Si ese es El Salvador, imagínense todos los demás países cómo están. La situación está difícil, así que oramos para que Dios nos guarde, Dios prueba también, amén. Ahora ya no es despertarse y ir a arrancar el carro, ahora es despertarse, pero despertarse una hora antes, caer de rodillas y estar orando a Dios. La zona 1 tiene un lugar de oración, la zona 2 tiene un lugar de oración, no sé las demás zonas, pero si usted nos quiere acompañar, ahí acompáñenos en las páginas, ahí estamos orando por la necesidad de todo. Usted mande un email a esos lugares y ahí estamos orando por todos. Me imagino, no sé, la zona 4 tiene, todavía no. Bueno, entonces sé que la zona 1, la zona 2 tienen un lugar para que usted mande su petición y nosotros estamos orando por ellas. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos tu protección al salir de este lugar, Señor, tu protección sobre nuestra familia, Señor, sobre nuestros hermanos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos guardes, y pedimos por nuestro pastor también, Señor, que lo sigas fortaleciendo, Padre, ahí donde él está en su casa. Pedimos por los demás hermanos que también están en sus casas, Señor, pasando esa cuarentena, Señor, que tú los ayudes también en ese momento, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, en esta tarde, y el pueblo dice amén. Bendiciones.